buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo a través de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Como siempre es un gusto compartir la información más relevante aquí en su noticiero a las 2. Agradecemos el espacio y a los miembros de la producción que hacen posible pues, esta entrega que le llevamos de lo más relevante del día. Y a nuestra intérprete de lengua de señas, Juno en Valencia, que siempre está aquí al filo de las necesidades de todos los televidentes. Agradezco a mi compañero Héctor Tapia, que siempre está aquí presente. Y bueno, yo soy Lucia Esquivel, estaremos presentando la información más importante del día. Ya lo dije muchas veces, es muy importante. Así es, Lucy, muy buenas tardes, siempre un gusto saludarte, también a quienes nos siguen, ya saben, a través de nuestras frecuencias, como bien referías, pero también no olviden que pueden seguirnos completamente en vivo a través de nuestras plataformas digitales, nuestra página web del www.sistemamichoacano.tv, en nuestras redes sociales, donde, además de ver nuestra transmisión completamente en vivo, también puede compartir, observar otros contenidos, exactamente, comentar, hacernos llegar sus denuncias. Aquí nosotros en redacción estaremos dando seguimiento a lo que nos hagan llegar a través de estas plataformas digitales, que es una plataforma mucho más ágil en la cual usted puede sentarse, escribir, comentar todo lo que aquí nosotros le presentamos de manera cotidiana. Pero ¿qué te parece, Lucy, si vamos a conocer o a escuchar un adelanto de lo que tendremos durante esta jornada? Perfecto, adelante. Actualizarán el padrón de concesiones del transporte público en Michoacán. Quienes incumplan podrían ser dados de baja. Los normalistas que realicen actos vandálicos deberán responder ante la ley, advirtió el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien dijo estar a favor de la libre manifestación, pero no de la violencia. Investigan causas del incendio del depósito de llantas en Tarímbaro. Y en la cultura, el Centro Cultural Clavijero invita a la presentación del libro Las Nicolaitas Cuentan. Comenzamos con la información. Y le comparto, comenzamos con la información, así es. Y tras la tragedia ocurrida en la Ciudad de México por el choque de dos trenes en la línea 3, donde los reportes hasta la fecha indican que hubo 60 personas lesionadas, 21 hospitalizados y una persona fallecida, se prestó uno de los helicópteros del Estado a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para que regresara a la ciudad, ya que ella se encontraba aquí en nuestro estado para la conferencia de prensa de las políticas exitosas de la CDMX y otras actividades que iba a realizar. Al respecto, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, declaró que los helicópteros de nuestro Michoacán pues, se utilizan para emergencias y por esto le fue facilitado a la mandataria. Pero ¿qué le parece si escuchamos la declaración completa? Sí, se le facilitó el helicóptero, todos lo saben. La jefa de gobierno llegó el sábado en un vuelo de Aeroméxico. Aterrizando se dio la noticia del accidente ocurrido en el transporte público de la Ciudad de México y se le brindó, conforme a lo establecido, que los helicópteros se usan para emergencias, se usan para combatir incendios, se usan para el traslado de enfermos críticos, y esta era una cuestión precisamente de emergencia por el accidente ocurrido en el metro, y se le facilitó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que venía a una visita oficial. Quien estaba organizando los eventos era el gobierno del estado de Michoacán. Y bueno, esta es una respuesta que da a la pregunta reiterada que se dio posterior a esta gira que fue cancelada el sábado pasado, y obviamente las suspicacias que generó y las críticas por parte de algunos actores de la oposición en cuanto a la utilización de las aeronaves del gobierno del estado. Insiste el mandatario michoacano, era un evento oficial, lo que se tenía, se iba a dar seguimiento, como bien nos refería, a 3 convenios que tiene el estado de Michoacán con la Ciudad de México, y pues bueno, ahí está seguramente, y es que entre más avance también el tiempo y se acerque el proceso electoral, este tipo de señalamientos van a ser cada vez más permanentes. Así es de que, pues bueno, es parte de la antesala de lo que será el proceso electoral 2023-2024. Y en otro tema, en esta misma mañana, en un encuentro con los medios de comunicación, el gobernador del estado y su gabinete de desarrollo urbano presentaron todo un programa para el reordenamiento del transporte público de la entidad.
Esto se va a llevar a cabo del 1 de febrero al 30 de octubre y en este proceso de actualización de este padrón de concesionarios del transporte público se busca establecer que los que no cumplan con los lineamientos, que no estén actualizados en sus pagos en las plataformas, pues pueden incluso ser dados de baja como concesionarios. Vez en 20 años será actualizado el registro público del transporte público en Michoacán, en cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, anunció el titular de la Comisión Coordinadora del Transporte Público, Antonio Godoy González Vélez. Este padrón incluso lo impulsa la ley, que tengamos tanto padrón de concesionarios como padrón de operadores del transporte público. El Estado de Michoacán necesita conocer realmente quién está atrás de la concesión, quién está explotando la concesión y quién por lo menos ha acreditado ante el Estado la suficiencia tanto técnica como económica. Esto es muy importante porque al ser un servicio público concesionado, necesitamos que las personas concesionarias demuestren la solvencia económica. Este es un punto fundamental. El programa de actualización del padrón de concesionarios, explicó la autoridad estatal, está dirigido a aquellos con errores en su título, así como a las personas que cuenten con una cesión de derechos o que sin contar explotan o poseen una concesión. Este trámite, además, es una reposición del título de concesión que, entre otras cosas, tiene una gran bondad. Los primeros concesiones que se entregaron por parte del Estado, que tenemos concesiones 30, 40 años, en el título no se puede poner a una persona que sea beneficiaria de la concesión. Entonces, esta es una posibilidad que se da ya bajo los nuevos formatos del título de concesión y, por lo tanto, podemos poner quién va a ser el beneficiario. Es un proceso administrativo que no toma más de 2 meses, que ayuda a que actualicemos también quiénes van a ser los que van a heredar o van a ser los beneficiarios de esta concesión y que además, mediante un costo de 3,400 pesos, gobernador, esta reposición del título pues prácticamente también ayuda a que luego no tengamos problemas de litigios y ese tipo de problemas por cuestiones intestamentarias. La convocatoria estará vigente del 1 de febrero al 30 de octubre. El costo rondará los 3,000 pesos y no podrán participar aquellos que deban más de 5 años, lo que se analiza podría causar baja. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Fíjate que este tema en cuanto al transporte público ha sido una exigencia permanente durante los últimos años, las últimas administraciones, de que se pueda reordenar todo lo que tiene que ver con esto, porque ha habido una serie de denuncias, incluso por parte de los mismos transportistas, de que hay pirataje, es decir, que hay unidades que no están dados de alta de manera adecuada, que, pues bueno, las concesiones no son para Morelia, que incluso provienen de otras partes del estado y que comienzan a circular aquí con la protección incluso de algunos liderazgos transportistas. Y pues esto, pues también tú has observado las unidades, incluso por otro lado, algunas en condiciones muy deplorables. Precisamente. Entonces, pues bueno, lo que pretende emprenderse con esta medida, que no sé cómo lo vayan a tomar, no sé tú qué opines, los mismos transportistas, porque implicaría renovar el propio parque vehicular. Pues tendríamos que consultar, podríamos hacer justamente un Vox Populi con respecto a lo que ellos opinan y sería lo ideal, se lo estaremos presentando próximamente, ya firmado aquí ante la audiencia, pero bueno, sin duda es algo importantísimo porque pues es prácticamente la sangre de las vialidades de Morelia, de Uruapan, de Zamora y de todas las ciudades y pueblitos. Muchísima gente no cuenta con un transporte particular y adecuado, o sea, y aparte esto exponen sus vidas, que tampoco se cuenta con una regulación de seguridad y aunado a eso se viene todas estas vulneraciones que sufren algunas mujeres con respecto a pues el acoso que sucede en los transportes públicos. Esto es parte de esta reforma que se está planteando a los transportistas. Y fíjate que hay un detalle bastante interesante, porque a veces cuando aquí en los medios de comunicación abordamos el tema del transporte público, a veces pensamos solo en la capital michoacana. Bueno, este reordenamiento abarca a todos los municipios que tienen, cada uno con sus particularidades, también una serie de deficiencias que ir atendiendo, la misma región de Zamora, la misma región de Uruapan, Lázaro Cárdenas, no se diga. Entonces, hay mucho que atender. Esperemos que, a ver cuál será la postura que tendrán las mismas organizaciones transportistas frente a este proceso de reordenamiento y la obligación de poder renovar incluso algunas de las unidades de transporte, porque eso significa dinero. Claro, es que son muchísimas unidades. Lo podemos ver, por ejemplo, en esta que sube a Jesús del Monte. Son vehículos
vehículos viejos, y también las esto personas implica concesionarias- tener que reordenar algunos de los protocolos que tienen los mismos Así es. choferes. O sea, es un cambio grande y drástico. Yo espero que los transportistas estén a favor. Que Veamos cómo avanza. veamos, aquí les estaremos presentando las reacciones. ¿Qué te parece si cambiamos un poquito de tema? Porque en esta misma conferencia el gobernador comentó, la libre manifestación sí, el vandalismo no. Esto referente a los normalistas que se han venido manifestando en exigencia del cierre de carpetas de investigación por diversos delitos. Pero ¿qué te parece si escuchamos completa esta declaración? Adelante. Y se dan casos en que hay algún tipo de vandalismo contra oficinas de gobierno o pues, privados, se abre una carpeta de investigación, pues es normal. Y bueno, pues también la Fiscalía está obligada a investigar. Hay que recordar que en las oficinas pues tenemos elementos de policía auxiliar que pues toman nota de lo ocurrido, hay cámaras. Entonces, bueno, pues ahora sí que cada quien es responsable de sus actos. Entonces, hasta que la Fiscalía determine el deslinde de responsabilidades, eso seguirá, eso tiene que continuar. Pues ahora sí, ¿por qué motivo se va a retirar la carpeta de investigación? ¿Cuál es el motivo para retirarla? Manifestarse cualquiera está, y es un derecho constitucional, ¿no? Manifestarse, totalmente. Y no hay que confundir, una cosa es la manifestación, que eso debe de estar y está garantizado en la misma Constitución, al cual todo ciudadano tiene derecho a manifestar cualquier inconformidad que presente sobre los diferentes temas que, pues bueno, sean de su interés. Pero la otra es incurrir en actos que pudieran constituir un ilícito. Esto es justamente el tema que pues desde hace mucho tiempo se ha venido discutiendo, y la misma gente, la misma sociedad, los distintos sectores que la integran, piden y exigen el establecimiento y el seguimiento del Estado de Derecho, es decir, el respeto, obviamente, también al derecho de otros, y en ese sentido, si hay una comisión probable de un delito, pues esto se tiene que seguir, se tiene que investigar, porque pues, no se puede tampoco estar lesionando a otros. Entonces, pues ahí está la postura que ha asumido el Ejecutivo del Estado frente a este tema particular en cuanto a los normalistas, esta exigencia de que se retiren algunas denuncias existentes por algunos actos en los cuales, pues bueno, pudieron haber incurrido en algún ilícito, aspecto que tendrá que definir la propia Fiscalía. Y en otro tema, el gobernador confirmó que pues con todo un arsenal fueron detenidas 8 personas, esto en las inmediaciones de Tacámbaro y Ario de Rosales. En este mismo discurso reconoció también que se ha intentado colocar barricadas en esa zona, y recordemos que la Guardia Nacional ha aumentado su presencia en estos sitios por la fuerte presencia de los grupos armados. Hubo una detención ayer muy importante de 8 personas en Tecario, entre Tacámbaro y Ario de Rosales. Estamos atendiendo esa zona donde tenemos reportes de que pretenden volver a colocar barricadas, donde hay extorsión, donde estamos atendiendo la zona. Y justamente el gobernador de Michoacán consideró importante una actuación más activa y oportuna de Estados Unidos para el combate al consumo y comercialización de estupefacientes, por ejemplo, el fentanilo, que está bastante de moda. El tema del fentanilo, pues sí, lo comentaron, también se estableció una agenda especial para este tema. Todo lo que tiene que ver con drogas químicas o con este tema del fentanilo, pues sí, es uno de los intereses de los Estados Unidos. Y bueno, el tema también, que muy claro lo dejó el presidente López Obrador, que pues los Estados Unidos tienen la capacidad, primero, también de frenar el tráfico de armas hacia México y de apoyar también con recursos, con programas, que las personas se queden en su lugar de origen. Es decir, hace falta una posición más decidida también del gobierno norteamericano. Creo que la posición del presidente López Obrador fue muy enfática, muy clara. Efectivamente, el tema del trasiego de drogas, el tema del fentanilo fue uno de los aspectos dentro de la agenda trilateral que se estableció en esta cumbre de líderes de América del Norte, donde pues bueno, se reunieron los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México.
Y en este contexto también se abordaron otros temas ahí en esta cumbre que se lleva a cabo en la Ciudad de México, que está justamente en proceso de conclusión con un último encuentro que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente de Canadá, Justin Trudeau. Y también, pues bueno, en este sentido, pues la agenda que se trató podría tener un impacto en Michoacán. Así lo fue detallando el propio mandatario michoacano, Alfredo Ramírez Bedoya, esto al referirse a diversos proyectos como el Metrobús de aquí de la capital michoacana. Esto solo por mencionar un ejemplo. El sector deportivo en Morelia se manifestó en contra de la realización de conciertos en el estadio Venustiano Carranza por afectar y deteriorar la infraestructura. Recientemente, el concierto de los Bukis dejó daños en la pista y para el mes próximo ya se anuncia el evento masivo de Julián Álvarez. Ante ello, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya comprometió el diálogo, así como la oportuna intervención de las instalaciones. Va a haber reunión con los deportistas, con los atletas, para llegar a un acuerdo con ellos y tener la pista en buenas condiciones. Entonces vamos a tener esa reunión entre hoy y mañana. Raúl Morón tendrá la reunión y el lunes informaremos del tema. El mandatario estatal también refirió que la pista atlética perdió su certificación debido a las malas prácticas de la administración estatal pasada. También es un tema que será atendido. Decía Raúl que esta pista perdió la certificación de pista atlética porque el gobierno anterior, por eso de querer poner los logotipos donde sea y acomodar lugar, puso el logotipo ese del moño en una curva y entonces invadió parte de la pista y perdimos la certificación de la pista. Fíjense, entonces le dije, oye Raúl, ¿entonces qué vamos a hacer? Dice Raúl, lo que pasa es que también el material que se usó en la administración pasada, pues sí, es un material que cumple, pero es de baja calidad. Ya se está arreglando la pista. El titular de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Raúl Morón Vidal, sostendrá una reunión con los deportistas para atender sus peticiones y dignificar la infraestructura deportiva. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Esta declaración es basada debido a que deportistas pidieron a las autoridades no permitir la realización de conciertos en los espacios para la actividad física. Es por esto que el gobernador pues se comprometió a dialogar, porque este siguiente mes va a venir Julián Álvarez, que es tan esperado. Entonces es un evento masivo donde se pueden justamente dañar nuevamente las instalaciones del Venustiano Carranza. Así es, esta es la información que acabamos de escuchar. Y respecto a la previa que presentábamos, que tiene que ver con esta agenda de la cumbre de líderes de América del Norte, nada más, digo, antes de enlazarnos con nuestro compañero Pepe Toño Zamudio, pues destacó que hay aspectos como hacer una evaluación de la riqueza en cuanto a minerales aquí en México, por ejemplo, un tratado también en cuanto a lo que significa la política de importaciones entre los tres países, pues reunirse como una especie de región económica en la cual se puedan impulsar una serie de políticas para facilitar las importaciones, un aspecto también bastante interesante en la agenda económica global que incumbe a estos tres países, entre otros temas que se fueron abordando como el tema de la migración, que es también un aspecto que particularmente a México, pero fundamentalmente a Michoacán le incumbe bastante. Así es de que fue una agenda bastante nutrida la que se abordó en este encuentro, en esta cumbre de líderes de América del Norte. Y pues bueno, hay que dar puntual seguimiento a cada uno de ellos porque esto seguramente va a generar compromisos que al gobierno de México y en el caso de Michoacán con algunas particularidades como hemos referido, seguramente va a implicar una agenda intensa de trabajo. Precisamente, y más Michoacán siendo un estado binacional, como lo comentas, y tan rico en todos los ámbitos. Entonces, estaremos pendientes, ojalá haya buenas noticias para nosotros. Pero ¿qué te parece si nos enlazamos ahora sí con Pepe Toño, director de Exeni, que ya se encuentra en la línea telefónica para darnos el reporte vial puntual? ¿Qué está sucediendo ahorita en la capital michoacana, Pepe Toño? ¿Qué tal, Luz y Héctor? ¿Cómo están? Feliz tarde de miércoles, muy buenas tardes. Es un placer saludarlos y desearles que tengan un excelente resto de jornada, ya por la tarde, noche. Nada más eso sí,
decirles, abríguense muy bien en la tardecita, en la noche, porque va a estar haciendo un poquito más de frío. Dice el servicio meteorológico que descarta la posibilidad de lluvia, pero no los nublados. Así que bueno, ayer como nos fue, tuvimos nublados, tuvimos lluvias y vaya que descendió considerablemente la temperatura, que todavía hoy lo resentíamos en la mañana. Así que bueno, pues para que lo tomen en consideración, por lo pronto no tenemos hasta el momento manifestaciones, no obstante seguimos monitoreando el área de la Secretaría de Educación del Estado, así como también la delegación del Infonavit, y es que está todavía latente la posibilidad de manifestación por parte de los normalistas. Pudieran llegar a esta sede desde la Fiscalía o bien a la delegación del Infonavit o bien a la sede de la Secretaría de Educación, situación que hasta el momento no ha ocurrido. Cuando el reloj ya marca las 2:19, no podemos incluso descartar que ya no se vaya a dar esta situación. Así que bueno, pues para que lo tomen en cuenta los amigos del auditorio. Lo que sí les quiero advertir y adelantar, exactamente del otro lado de la avenida Siervo de la Nación al cruce con Periodismo, a marchas forzadas, Luz y Héctor, a marchas forzadas están los trabajadores en lo que es la conclusión, la culminación de este puente, de la parte de donde va a descender, que eso es en la colonia Isaac Arriaga, a un costado de las márgenes del tren Barajas, en donde, bueno, pues se ha dicho que tentativamente estaría la semana entrante. Vemos mucho movimiento, eso nos alcanza a afectar incluso la vialidad de la avenida de Periodismo, para que lo tomen en cuenta. Centro Histórico hasta el momento sin manifestaciones, Calzada Ventura Puente, Secretaría de Finanzas libre en estos momentos, al igual que en la zona de Casa de Gobierno y Casa Michoacán. Eso sí, nada más comentarles que, bueno, pues para aquellos que están en la salida a Charo, distribuidor vial de la salida a Charo, un poquito de contratiempos viales, justamente para aquellos que van hacia Ciudad Industrial, y esto por la salida de los jóvenes de las escuelas. Luz y Héctor, la información que tenemos. Morelia siendo Morelia, básicamente. Sí. Regresamos a la normalidad total y absoluta. Bueno, sin manifestaciones el día de hoy. Hoy. De hecho, Mañana, ¿quién sabe? sí, de hecho, bueno, pues obviamente la normalidad la empezamos a registrar desde el lunes, ya con las manifestaciones, el ferrocarril ya también a todo lo que da, las obras que siguen pues también su curso, su marcha. Esperemos que, bueno, pues propiamente ya conforme vaya avanzando la semana, nos vayamos ya ajustando, acoplando a los horarios. Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias, Pepe Toño, por este amplísimo reporte de cómo se encuentra la capital michoacana. Nos estamos saludando el día de mañana. Un abrazo. Gracias, claro que sí, con mucho gusto, y nada más saludar a todos mis compañeros y el agradecimiento también a mis compañeros camarógrafos de estudio, que los he estado viendo en redes sociales cuando suben ahí los previos del sistema en Facebook y en Instagram. Muchos saludos a todos mis compañeros y bueno, pues también a toda esta gran familia que está mexicana. Ay, muchísimas gracias, Pepe Toño. Hasta Gracias. mañana, cuídate. Chao. Vamos a hacer nuestro primer corte, Lucy, porque todavía tenemos mucha información que compartir. Así es, vamos y regresamos. Mula de 6, un programa que yo diría interesante, irónico, lacónico y hasta con cierto sentido de perversidad de carácter político. Una de las ventajas que tiene el jazz es que puedo inventar lo que quiera en el momento, ¿no? Acompáñenos. Todo el sistema al pueblo. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. En Michoacán, vamos por buen camino. Rehabilitamos 34 kilómetros del camino Apaxingán-Aguililla, con una inversión de 84 millones de pesos. Con esta obra, más de 21,000 habitantes de la región se verán beneficiados, haciendo que sus traslados sean rápidos, cómodos y seguros. Michoacán, honestidad y trabajo. El día de hoy invité a unos amigos acá a mi cuarto para hablar de me quiero aventar. Al aventarte, puedes pensar, se van todos mis problemas, a lo mejor esos sentimientos malos hacen que te quieras aventar. O sea, también son personas afectadas que buscan afectar a otras personas para sentirse bien. ¿Tú te has querido suicidar? Le dije, no, pues sí. Me dijo, bueno, me dijo, si tú quieres, pues va. Pero piensa que también es algo muy egoísta.
Regresamos de la pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y le comparto que ya se encuentra en investigación pues lo sucedido en Tarímbaro, en esta recicladora de llantas, tras pues el incendio donde hubo una pérdida de más de 3,000 llantas. Escuchemos. Cerca de 3,500 llantas se quemaron el pasado sábado en el tiradero ubicado en Tarímbaro. Dio a conocer el procurador del Medio Ambiente del Estado, Arturo Chávez Carmona, quien explicó que ahora corresponde iniciar un procedimiento de inspección de investigación de lo que ocurrió y bajo qué condiciones se produjo el incendio y si la empresa cuenta con las respectivas autorizaciones. Digamos, económica directa, nos dieron a conocer que ellos en ese patio, en sus patios de almacenamiento, entre comillas, porque no era un tiradero como tal, sino era una zona de almacenamiento de la empresa, que llegaron a tener hasta 9,000 llantas, que en este momento tenían más o menos 3,500 llantas, se quemaron incluso el 90% de estas llantas, pero si te das cuenta, pues no es una bodega como tal, no está delimitada, no está techada. Esta bodega tenía una serie de irregularidades, sin embargo, para imponer las sanciones correspondientes se deberá realizar las investigaciones. Corrió la voz de que se había iniciado porque en alguna parte vecina donde hay pasto habían hecho una quema y se había saltado y se había iniciado el incendio. Realmente es parte de las cosas que vamos a revisar, a investigar. El titular de la PROAM señaló que se han identificado más tiraderos como estos que representan un riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas. Recordó que los municipios también tienen competencia para inspeccionar y presentar las denuncias al respecto, sin embargo son pocos los que cuentan con un departamento en la materia. Con información de Yesenia Magaña para la radio y la televisión pública de Michoacán. Sin duda mucho que investigar sobre este incendio que se registró en días pasados allí en el municipio de Tarímbaro. Y bueno, en este contexto y sobre el mismo tema, el municipio de Morelia no escatimó esfuerzos para sofocar el fuego allí en Tarímbaro, así lo señaló el propio presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar. De manera coordinada con el gobierno de Michoacán, el municipio de Morelia apoyó para sofocar el incendio que se registró la semana pasada en una llantera en el municipio de Tarímbaro, señaló en la entrevista el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar. Nos hicimos fuertes entre el gobierno del estado, Tarímbaro y nosotros. Realmente ahí nos interesaba mucho contener el fuego porque era mucha la contaminación y se vino toda a nuestra ciudad con la presencia o la participación de al menos 30 elementos del bomberos municipales de Morelia, los cuales estuvieron más de 24 horas constantes y continuas trabajando. Quien puntualizó que con el fin de evitar este tipo de tragedias, el personal de Protección Civil municipal realizará supervisión en establecimientos como estos donde se concentran artículos flamables. Yo creo que tenemos que acelerar ese fortalecimiento de Protección Civil para poder tener condiciones de anticiparnos a esos siniestros. Y algo de lo que vamos a trabajar es en remodelar la matriz de bomberos de Morelia, continuar con el fortalecimiento de sus equipos. Por último, destacó que durante este año se fortalecerá el área de Protección Civil municipal con equipo y personal. Para la radio y televisión pública de Michoacán, en la cámara Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. Bien, ¿qué le parece si pasamos a la sección cultural de este noticiero con nuestra compañera Dafne Gutiérrez? Dafne, bienvenida. Hola Lucy, ¿qué tal? Un saludo para ti y todos los que nos acompañan en este segmento de cultura. El día de hoy damos inicio con una buena noticia para todo México, y es que el cineasta tapatío Guillermo del Toro se alza con un premio más para su prestigiosa carrera con su película Pinocho.
La edición 80 de los Globos de Oro reconocen el trabajo del cineasta mexicano Guillermo del Toro, quien recibió su segundo premio durante la ceremonia de premiación realizada en la ciudad de Los Ángeles, en esta ocasión por su primera película animada, Pinocho, cinta que él mismo ha considerado como una de las más importantes de su trayectoria, pues además de ser la más íntima de todas, hacerla le tomó la mitad de su carrera. It's been a great year for cinema. Therefore, it's been a great year for animation, because animation is cinema. Animation is not a genre for kids, it's a medium. We made this movie with more than 60 units over more than 1,000 days of shoot, and gave a life and beauty and truth to a tale about life, loss, and belonging. El director recibió este galardón que organiza la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, cuyo proyecto cinematográfico ganó en la categoría a Mejor Película de Animación, en la que también compitieron Gato con Botas, El Último Deseo, Inu-Oh, Marcel Duchamp with Shoes On y Red. Más de 1000 días de rodaje dieron vida, belleza y verdad a este cuento clásico, con el que finalmente logró hacerse con otra de las principales estatuillas que se otorgan en el cine y la televisión americana. Segunda vez después de haber sido reconocido por su trabajo en la edición 75 como mejor director por La Forma del Agua. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Bien, pues ahí está un premio más que seguramente marca el camino hacia los premios Oscar, que están programados a realizarse el próximo 12 de marzo. Así que, por supuesto, estaremos al pendiente. Y bien, si usted no pudo disfrutar de la exposición Róbame una foto, la máquina fotográfica de Mariana Jampolsky, que se exhibe en el Museo del Estado de Michoacán, le informo que la Secretaría de Cultura anunció que se extiende hasta el próximo 25 de enero. Esta muestra, que se realiza en el marco del 20 aniversario luctuoso del artista, se logró gracias a la coordinación con el Museo del Estado de Michoacán y la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Cabe destacar que Mariana Jampolsky creaba la confianza necesaria para retratar el México multicultural, donde se expone la cotidianidad de los habitantes de Oaxaca, el Estado de México, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero y Puebla, que comparten emociones comunes a través de 31 imágenes. Les recuerdo que el Museo del Estado se encuentra en la calle de Guillermo Prieto 176, esquina Santiago Tapia, en el centro de Morelia. Y bien, el Centro Cultural Clavijero invita a la presentación del libro Las Nicolaitas Cuentan, publicación que se lanza como proyecto, ¿sabe de quién? De la Universidad Michoacana. Tenemos detalles. El libro Las Nicolaitas Cuentan es un proyecto de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que será presentado el próximo 13 de enero a las 17 horas en el Centro Cultural Clavijero con entrada gratuita. La obra surge de la experiencia derivada del confinamiento de la pandemia por COVID-19 a través de un espacio textual para la construcción de una memoria colectiva formada por la reflexión de mujeres investigadores desde un enfoque feminista. Las coordinadoras de la obra, Adriana Sáenz Valadez y Rebeca Aneli Rueda Jasso, mencionaron que este libro es parte de los resultados de un proyecto realizado por 10 académicas de diferentes formaciones, quienes generan diálogos, reflexiones, propuestas, responsabilidades, conflictos, aprendizajes y la satisfacción de cultivar logros comunes. Los escritos de esta publicación se integraron gracias al trabajo multidisciplinario de 2 filósofas, una psicóloga, 3 economistas, una contadora, 2 ingenieras y una bióloga de diferentes formaciones feministas y posiciones ideológicas. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Color, alegría y orgullo se vivieron en el concurso de los Cúrpites en su edición 2023 realizado en Angahuan, comunidad a la que viajó un equipo especial del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Lo invito a que escuchemos el reporte con Gema Errejón. Calzones de manta, sombreros, máscaras adornadas, delantales tejidos a mano en punto de cruz. Guaraches de madera para hacer temblar el escenario con el zapateado. 2 orquestas, 2 barrios, el de arriba y el de abajo. Y muchos corazones al son de los abajeños. La competencia de los Cúrpites comenzaba. El lugar,
la comunidad de Angahuan en la plaza principal. Primero, los feos o los viejos. El zapateado del cúrpite marcaba el ritmo de la música, con su camisa y pantalón impecables, sus botines sacudiendo los cascabeles, su máscara con cabellera rubia adornada con vistosos listones, escarchas y moños, el porte y la personalidad del danzante, una familia representada por uno solo en el escenario. La maringuía representa la importancia de la mujer dentro de la cultura purépecha, ataviada con vestimenta festiva y lujosa, con su rebozo de seda atravesado en su pecho y su espalda, además de su hermoso sombrero de palma. La comunidad se vistió de cultura y tradición. En la contienda solo hubo un ganador. Con gran emoción y pasión transcurrió la competencia de los cúrpites en Angahuan. Las familias se dieron cita en la plaza. Algunos tomaban atole y comían tamales tradicionales para mitigar el frío y poder seguir disfrutando de esta gran fiesta representativa de sus tradiciones. La competencia de la danza de los cúrpites en la comunidad de Angahuan. Con imágenes de Goldo Guevara, Jesús Romero, Luis Trujeque, Héctor Mondragón, informó Gema Rejón para la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Así llegamos al final de la cultura. Agradezco su atención y ya saben, lo espero mañana aquí con más información en A las 2. Regresamos después de una pausa. Para todos, muy buenas tardes. Universidad Naval tiene la misión de formar oficiales, líderes navales con honor, deber, lealtad y patriotismo para servir en las unidades y establecimientos de la Secretaría de Marina Armada de México. Inscríbete en www.gov.mx/Universidad Naval. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Gobierno de México. En Michoacán, vamos por buen camino. Con una inversión de más de 94 millones de pesos, rehabilitamos 31 kilómetros en el camino Peribán-Buenavista. Con esta obra, beneficiamos a más de 120,000 habitantes de Tancítaro, Peribán y Buenavista, haciendo que sus traslados sean rápidos, cómodos y seguros. Michoacán, honestidad y trabajo. ¿Terminaste de ver la mañanera? Ven con nosotros a desmenuzar los hechos y dichos que marcan la agenda política nacional. Tómate un café con nosotros y construyamos juntos este espacio de vida. Mañanera 360 llega al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Empezamos siempre al terminar la conferencia matutina presidencial. Mañanera 360. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le tenemos muchísima más información y es bastante grato darle la bienvenida aquí en el estudio a Andrés Medina Olvera, que es del área de promoción y difusión del Zoológico de Morelia y viene a contarnos un poquito sobre este interesante tema de reciclapino. Andrés, bienvenido. Hola, un placer estar aquí con ustedes. Como siempre, el Zoológico de Morelia, siempre con un montón de campañas, haciendo muchísimas cosas, siempre en el bienestar para todos los ejemplares que tenemos más de casi 2,000 ejemplares en todo el Zoológico de Morelia. Y ahora, pues pensando en nuestros ejemplares, estamos lanzando esta campaña de reciclapino, que básicamente consiste en juntar todos los pinos naturales que toda
la sociedad moreliana, incluso nos visitan desde muchísimos otros lugares. Toda la gente que llegó a comprar estos pinos naturales nos pueden servir a nosotros como Zoológico de Morelia para bienestar de todos nuestros ejemplares. Tú te preguntabas, pues, ¿qué hacemos con todos estos pinos, no? ¿Qué uso le dan? Bueno, pues el uso que le damos a estos pinos naturales, pues básicamente es el enriquecimiento para algunos ejemplares, como lo puede ser los elefantes, los antílopes, los felinos, incluso hasta algunas aves. Enriquecimientos, distractores, para estos ejemplares. Dentro del Zoológico de Morelia existe un departamento llamado etología. La etología, recordando, estudia el comportamiento de los humanos y también de los animales. Este departamento es el encargado de que todos los ejemplares no lleguen a caer en el estrés o en la monotonía. Estos ejemplares, a través de estos pinos, van a lograr que sea un enriquecimiento, como si fuera un premio para ellos. Claro. Incluso los felinos les encanta. Años pasados hemos hecho lo mismo. Es una campaña que se hace siempre anualmente. Los felinos se puede observar de cómo llegan los árboles, se los instalan en su albergue y empiezan ahí a olerlo, a deshacerlo, a morderlo. Entonces, estos tipos de distractores son muy buenos para todos los ejemplares del Zoológico de Morelia. Un juguetito. Oye, pero ¿puede ser cualquier tipo de pino o hay ciertas condiciones? Bueno, sí. Siempre tiene que ser un pino, que no es lo que normalmente siempre utilizan para estas fechas, pero el pino tiene que ser natural. Pedimos que a toda la sociedad que si van a llevar algún pino al Zoológico de Morelia, que no tenga escarcha, que no tengan clips, que esté completamente, se podría decir, natural el pino, ya que algunos de estos escarcha, algunos clips o esferas, pues no lo ocupamos nosotros para estos enriquecimientos. Tiene que estar completamente natural. Claro, incluso puede dañar a las especies. Sí, ¿no? Sí. Incluso nosotros pues siempre revisamos cualquier que esté completamente natural, pero por eso de preferencia pedimos que esté sin clips, sin esferas y sin algunas otras cositas como llega a ser la escarcha, ¿verdad? Pues ya ves cómo adornamos nuestros árboles de Navidad. Entre más tenga, más bonitos se ven. Sí, pero ahora nosotros los ocupamos completamente naturales. Bien. ¿Y cuáles son las fechas? ¿Hasta cuándo van a estar recibiendo? Pues mira, esta campaña inició este 10 de enero, este pasado 10 de enero. Hasta el 6 de febrero vamos a estar recibiendo estos árboles en el Zoológico de Morelia. El horario para que puedan llevar ustedes estos árboles va a ser de 10 de la mañana a 5 de la tarde, pero no en la puerta principal, va a ser en la puerta de servicio, que se encuentra un poquito antes de la puerta principal. Es un portón negro muy grande, ahí se puede ubicar muy bien. Ahí es donde estamos recibiendo los pinos. Perfecto, y me comentabas ya como otro incentivo, además de darle bienestar a todos los ejemplares del zoológico, iban a estar dando un vale. Exactamente. Sí, pues en agradecimiento a todas las personas que ya nos han estado llevando estos árboles al Zoológico de Morelia, les estamos regalando un pase de entrada general, pues para que también, pues también disfruten y puedan también ver cómo terminó su arbolito de Navidad aquí en el Zoológico de Morelia. También para que puedan observar y pues conocer de todas las especies que nosotros tenemos. Oye, y ya para cerrar, ¿qué otras actividades van a estar teniendo este nuevo año en el zoológico? Bueno, pues terminamos el 2022 con un muy buen atractivo que le encantó a toda la sociedad pues moreliana. De hecho, pues acabamos de terminar con este periodo vacacional, ¿no? Este 8 de enero, pero terminamos el año muy bien con el atractivo de la tirolesa en el zoológico. Claro. 260 metros de tirolesa de aquí del Zoológico de Morelia, y pues fue un atractivo que estuvo muy bueno, todo el mundo les gustó. Incluso el primer día, aproximadamente más de 120 personas fueron las que pudieron disfrutar de este atractivo de la tirolesa. La parte más alta de la tirolesa son 20 metros y pues ustedes pueden recorrer desde la parte principal a la isla, la muy conocida isla que está pues exactamente en medio del lago, y luego de la isla hacia el muelle. Son 2 tirolesas. Qué belleza. Está muy bonito. Sí. Y bueno, reiterar la invitación a que asistan al zoológico y a que donen su arbolito. Andrés, muchísimas gracias. De nada, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ¿qué les parece si nos vamos a la sección deportiva del noticiero con nuestro compañero Ismael Herrera? Ismael, bienvenido.
Gracias, Lucy. Bueno, ya inicia la actividad fuerte por parte de las diferentes asociaciones deportivas de la entidad y 4 pugilistas michoacanos estarán presentes en el 87 Campeonato Nacional Elite de Box y 16 Campeonato Nacional Elite Femenil que se realizarán en el Centro Olímpico Mexicano del 12 al 20 de enero del presente. Asisten el moreliano Julio Gómez, Carlos Amezquita de Pátzcuaro, Said Olvera de Uruapan y Santiago Gómez de Zacapu, todos con un proceso ascendente dentro del boxeo michoacano. Comprenderá a deportistas de los 19 a los 40 años de edad, divididos en sus respectivas categorías y peso, donde podrán participar 2 peleadores por división por entidad. Los campeones y subcampeones de cada rama y categoría serán considerados para integrarse al proceso de selección del representativo nacional que participará en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán en El Salvador del 23 de junio al 8 de julio. 4 de los mejores exponentes de esta disciplina en la entidad. Suerte para ellos. Comenzará la actividad de 2023 para la natación michoacana con el evento estatal de clasificados que se va a celebrar en Zihuatanejo. La Asociación Michoacana de Natación realizará fuera de la entidad el evento estatal de clasificados. La sede será Zihuatanejo, Guerrero, pues en Michoacán solo se cuenta con alberca de 50 metros en Apatzingán y el Centro Deportivo Ejército de la Revolución de Morelia. El comité organizador, que en esta ocasión está a cargo del Club Tintoreras de Lázaro Cárdenas, determinó desarrollar el evento que fijará tiempos avalados por la Federación Mexicana de Natación para desarrollarlo en la citada sede. Para esta justa, con la cual abre actividades del año la natación michoacana, se espera la presencia de 250 tritones y sirenas de varios puntos de la entidad. Bueno, también la natación iniciando con su actividad de este año. Tras su poco convincente empate a 0 en la primera jornada ante Coyotes de Tlaxcala, la escuadra de Atlético Morelia debutará en casa con un amplio compromiso por obtener un buen resultado y revertir el mal sabor de boca que dejó entre sus aficionados. Enfrentará este jueves en el Estadio Morelos a las 19 horas a Alacranes de Durango, en partido que se espera muy cerrado, dado lo que se observó en el primer compromiso canario. Los representantes michoacanos ofrecieron buen manejo del balón, pero nulo peso ofensivo que deberán mejorar si aspiran a algo más dentro del torneo y sobre todo que tendrán el peso de jugar en casa, donde el reto es convencer a sus aficionados. Igualmente los refuerzos se observaron poco y no dieron ese plus que esperan de jugadores que llegan para un nuevo torneo. Por su parte, Alacranes de Durango perdió en su debut 4-0 ante Correcaminos, por lo que pues requieren de puntos y así se espera un interesante partido. Morelia, un empate y pues buscará sumar, y Alacranes, que no tiene ningún punto hasta el momento, intentará también ir acumulando unidades para aspirar a algo durante el torneo. Esto es lo que tenemos en la información deportiva. Vamos a la pausa. Volvemos. Hay mucha agua sin vida en el universo, pero en ninguna parte hay vida sin agua. Sylvia A. Earle. El agua es fundamental para la vida y el desarrollo de la sociedad. Su adecuado mantenimiento y calidad da la posibilidad de tener acceso al vital líquido. Debemos tener en cuenta que es importante darle una correcta tarificación al uso del agua para realizar un saneamiento correcto y favorable, que más allá de un bien económico, es un bien fundamental para la vida en el planeta. Todo el sistema al pueblo. Recuperamos la salud para tu familia. Con el programa Salud en tu Familia, otorgamos consultas en los hogares de quien lo necesita. Pusimos en operación los centros de salud de Quiroga, Benito Juárez, Uruapan, Zamora y La Piedad. Para frenar la pandemia, 9 de cada 10 michoacanos han sido vacunados contra el COVID-19. La transformación es el rumbo. Michoacán, honestidad y trabajo. Actívate, deja los memes y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
informa al pueblo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Y este día se abrió la convocatoria para el tercer curso de Incubación de Empresas 2023. Así lo informó en conferencia de prensa la Secretaría de Fomento Económico de Morelia y su titular, Guadalupe Herrera Calderón, quien destacó que la dependencia apoyará con becas. Con asesoría técnica y administrativa de incubación de empresas, se fomenta la reactivación económica del municipio de Morelia, así lo dio a conocer la secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón, al dar a conocer la convocatoria del tercer curso de incubación de empresas. Que esta es pues la apertura de la tercera convocatoria del programa de incubación junto al Laboratorio de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. La funcionaria municipal destacó que se apoyará con becas a los emprendedores. Nuevamente iniciamos con esta tercera etapa de lo de incubación de empresas. De igual manera, se apoyará a 60 emprendedores con el 60% de apoyo y un descuento entre el 50 y el 100% del curso en total, a aquellos que se valoren y que se vean también que pues no tienen las posibilidades de cubrir el costo total del curso. Dicho curso está dirigido a todos aquellos emprendedores que desean incursionar en el mundo de los negocios en un mercado específico y una fuente de financiamiento, señaló Sergio Martínez García del Laboratorio de Emprendimiento. El programa tiene como finalidad profesionalizar las ideas de negocio de aquellos emprendedores que quieren poner puesta en marcha, pero no nada más a los emprendedores que quieren poner puesta en marcha, sino también negocios que ya están en operaciones y que requieren crecimiento, que están buscando el crecimiento. Es una buena oportunidad para que puedan encontrar la profesionalización que corresponde al crecimiento. El periodo de inscripción se llevará a cabo en las oficinas de la Secretaría ubicadas en la calle Juan José de Lejarza, 134 Centro, a partir del 12 de enero y arranca el 17 de febrero y serán sesiones sabatinas con temas como registro de marca, mercadotecnia, modelo de negocio, estudio de mercado, diseño industrial, entre otros. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. Y atención a todas las personas que desean realizar sus estudios universitarios porque la UNAM Campus Morelia ya está por aperturar su convocatoria. La Universidad Autónoma de México abrirá su convocatoria para ingresar al nivel licenciatura a partir del 24 de enero. Es una convocatoria única, es decir, que los aspirantes que deseen ingresar en las licenciaturas necesitan registrarse en el periodo que comprende del 30 de enero al 5 de febrero. Esto con la intención de en los siguientes meses participar en todo este proceso de selección para que inicien sus estudios en el mes de agosto de este año. Por ello, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia, perteneciente a la UNAM, estará recibiendo los registros correspondientes para ingresar a sus diferentes licenciaturas. Así lo señaló Luis Servín Garcidueña, secretario de vinculación del ENES. En la ENES Morelia particularmente tenemos una oferta de 13 licenciaturas que abarcan las 4 áreas del conocimiento, lo que es algo muy interesante dentro de la UNAM en un campus, porque se da una convivencia entre los estudiantes, muy padre por toda la interacción que se da entre profesores, estudiantes de una diversidad académica bastante amplia y que se complementa con otras actividades culturales, deportivas y de formación complementaria. Los exámenes de admisión se aplicarán entre el 13 de mayo y el 4 de junio y la entrega de resultados será el 21 de julio. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Leticia Ruano. Y ahora vamos a conocer la información nacional más importante del día. Los temas tratados en la Cumbre de Líderes de América del Norte fueron desde el tráfico de drogas y el clima, hasta el tema de la migración irregular, quedando de manifiesto que la asociación entre los 3 países es crucial para obtener resultados concretos. Durante la reunión trilateral, el presidente López Obrador agradeció a Joe Biden por no acosar a los migrantes mexicanos que viven en su país y a Justin Trudeau por el programa de visas temporales de trabajo para campesinos y obreros en Canadá, siendo 25,000 los mexicanos beneficiados.
Como parte de los acuerdos de la cumbre, los 3 países coincidieron en que habrá un mayor intercambio de información sobre los productos químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas como el fentanilo, por lo que buscarán ampliar la colaboración internacional para abordar esta creciente amenaza mundial. En el Diario Oficial de la Federación fue publicada la creación de un organismo público que se encargará de coordinar acciones para la implementación y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación y de ciberseguridad dentro de la Administración Federal. La nueva comisión dependerá directamente de la Presidencia de la República. Finanzas sanas y superar los 2.200 millones de pesos en recaudación que permitirán, a su vez, generar mayores proyectos y programas en infraestructura para el Estado son los principales objetivos financieros del gobierno estatal. Esto lo señaló Luis Navarro García, quien es titular de la Secretaría de Finanzas de Michoacán. Se ha puesto orden en las finanzas del Estado, lo que permite cubrir las necesidades como el pago de la nómina magisterial, a subsistemas y la burocracia en general, lo que, a decir de Luis Navarro García, titular de la Secretaría de Finanzas de Michoacán, deriva en la confianza de la ciudadanía. En los últimos 15 años no pasaba esto. Entonces, si está pasando es porque estamos teniendo orden. Para mí ese es el principal gran logro de que sí se puede, que tenemos un presupuesto sano, un presupuesto ordenado y que también nos está dando la oportunidad de ir saneando y poniéndole orden a lo que encontramos hacia atrás. Eso para mí será el gran logro, que sí, insisto, vemos algo. Para este 2023 es un presupuesto equilibrado, suficiente y sin déficit, similar al del 2022, pero con un enfoque de crecimiento a partir de la política recaudatoria, cuya expectativa es de 1.200 millones de pesos. El tema de la recaudación es muy importante. Nosotros tenemos se cobran tanto impuestos locales como derechos. El impuesto más importante que tenemos en recaudación es el impuesto del 3% de la nómina. Para que se den una idea, Michoacán tenía proyectado para este 2022 llegar a la meta de 1.880 millones de pesos y estoy convencido que vamos a llegar o a superar los 2.200 millones de pesos. Estamos hablando de un crecimiento de más del 15%, estamos hablando de más de 310 millones de pesos, de 320 millones de pesos, lo que vamos a recaudar de más de lo que tenemos proyectado. Eso es en cuanto al impuesto. En cuanto a derechos, el derecho más importante son el refrendo y el replacamiento, y ahí, para que también la gente se dé una idea, la meta de este año era 910,000. Y me gustaría rápidamente comentar, en el 2019 fueron 720,000 los automovilistas que pagaron su refrenda. En el 2020, por la pandemia, se bajó a 550,000. En el 2021 llegamos a 730,000, es decir, 10,000 más que en el 2019. Y la meta que pusimos de 910,000 ya la superamos. Vamos a superar inclusive el 1.060.000 autos que pagaron su refrendo y sus placas. Recordó que la recaudación gubernamental se regresa en el programa Va de Vuelta, reflejado en proyectos de infraestructura, educación, salud, así como programas para el campo. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Con esto llegamos al final de esta emisión informativa. Lucy, muchísimas gracias a todo el equipo y a usted que nos siguió hasta este momento de la transmisión. Así es, un abrazo, nos estaremos viendo y escuchando el día de mañana aquí en la misma frecuencia, la radio y televisión pública de Michoacán. Provechito, bye. ¿Sabías que desde el 3 de octubre está vigente el nuevo sistema de justicia laboral en Michoacán? En el Poder Judicial nos preparamos para contar con el personal más capacitado, con la infraestructura, mobiliario y equipamiento requerido. Ahora, los conflictos entre trabajadores y empleadores se resuelven en los centros de conciliación y de no lograr un acuerdo en 45 días, se derivan a los juzgados laborales de los poderes judiciales locales o, en su caso, de la Federación.